La llamaron maldita por tener 6 dedos en cada mano, pero nadie sabía que esas manos diferentes guardarían el poder para salvar un imperio entero de la destrucción total. ¿Te has sentido alguna vez diferente, como si no encajaras en este mundo? Esta historia te mostrará que nuestras diferencias no son accidentes del destino, sino regalos divinos que esperan el momento perfecto para revelar su verdadero propósito y transformar el mundo de maneras inimaginables. Suscríbete ahora para descubrir más historias mayas increíbles que cambiarán tu perspectiva sobre ser diferente, encontrar tu propósito y transformar el mundo. Activa la campanita para no perderte estas leyendas que pueden despertar el poder oculto en ti. En el año 73 después de Cristo, cuando la gran ciudad maya de Calakmul dominaba las selvas del Petén como un coloso de piedra tallada, donde los astrónomos más sabios del mundo calculaban los movimientos celestiales con precisión que desafiaría al tiempo mismo, y donde los dioses parecían hablar directamente a través de las profecías antiguas, nació una niña que cargaría sobre sus hombros pequeños el destino de toda una civilización. Pero nadie podría haber imaginado que la salvación vendría a través de aquello que todos consideraron una maldición. La noche del nacimiento de Itzel estuvo marcada por señales que los curanderos interpretaron con creciente alarma. Venus brilló con una intensidad inusual. Las lechuzas cantaron hasta el amanecer en voces que parecían lamentos, y 3 jaguares fueron vistos rondando los límites de la ciudad, algo que no había ocurrido en décadas. Cuando finalmente llegó el momento del parto, durante una tormenta que hizo temblar los templos más sólidos, la comadrona principal, Itzamna, se preparó para recibir lo que esperaba fuera una bendición de los dioses. La primera señal de que algo era diferente llegó cuando la bebé no lloró al nacer. Emergió en silencio del vientre de su madre Acna, una noble de la corte real, con los ojos bien abiertos y una expresión de serenidad que parecía inadecuada para un recién nacido. Pero cuando Itzamna tomó a la pequeña para limpiarla y examinarla, lo que vio la dejó paralizada de shock. La niña tenía 6 dedos perfectamente formados en cada mano. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Itzamna, con sus 70 años de experiencia ayudando partos, nunca había visto algo así. Los dedos adicionales no eran malformaciones grotescas, sino apéndices perfectamente proporcionados y funcionales que parecían haber sido diseñados por los dioses con un propósito específico. Cada dedo tenía su propia uña, sus propias articulaciones, su propia capacidad de movimiento. ¿Qué significa esto?, murmuró Acna con voz temblorosa cuando vio a su hija. ¿Por qué los dioses han marcado así a mi bebé? La respuesta llegó de Nal-Nish, el sumo sacerdote de Itzamna, quien había sido convocado inmediatamente después del nacimiento. El anciano de 80 años, cuya sabiduría en interpretar señales divinas era legendaria en todo el reino maya, examinó a la bebé con ojos que habían visto nacer y morir a 4 generaciones de noble. Esta niña lleva la marca de los dioses, declaró finalmente, pero su tono no era de celebración sino de profunda preocupación. En los códices antiguos está escrito que cuando un niño nace con dedos adicionales, es porque ha sido elegido para una tarea que requerirá habilidades más allá de lo humano. Pero también está escrito que tales niños traen consigo grandes cambios, y no todos los cambios son bienvenidos. Las palabras del sacerdote se extendieron por el palacio como aceite sobre agua. Para el amanecer, toda la nobleza de Calakmul conocía el nacimiento de la niña marcada. Las interpretaciones variaban desde quienes veían en ella una bendición, hasta quienes temían que su presencia trajera mala fortuna a toda la ciudad. Kinich, el padre de Itzel y comandante supremo de los ejércitos de Calakmul, se encontró en una posición imposible. Como guerrero, había enfrentado ejércitos enemigos sin temblar, pero la marca divina en su hija lo llenaba de una incertidumbre que no sabía cómo manejar. Su linaje era noble, su reputación impecable, pero ahora tenía una hija que algunos considerarían maldita. Debemos consultar los códices más antiguos, decidió después de días de agonía. Si los dioses han marcado a nuestra hija, debe haber una razón. Necesitamos entender cuál es nuestro papel en lo que está por venir. Pero mientras los eruditos más sabios de Calakmul se sumergían en textos que databan de siglos anteriores, la vida diaria para la pequeña Itzel se desarrollaba en un limbo extraño entre la veneración y el rechazo. Su madre la amaba con la fiereza protectora que solo una madre puede sentir, pero también temía mostrarla públicamente. Las otras madres nobles evitaban visitas,
temerosas de que la maldición pudiera ser contagiosa. Lo más doloroso era que algunos susurraban que la niña debería ser sacrificada para apaciguar a los dioses que claramente estaban enviando una advertencia a través de su nacimiento anormal. A medida que Itzel crecía, sus diferencias se hicieron más evidentes, pero también más fascinantes. Sus 12 dedos no solo eran funcionales, sino que parecían poseer una destreza y sensibilidad extraordinarias. Podía manipular objetos con una precisión que asombraba a quienes la observaban. A los 3 años tejía patrones complejos que requerían la coordinación de todos sus dedos, creando diseños que ningún tejedor con 10 dedos podría replicar. Pero lo que realmente llamó la atención de los eruditos fue su capacidad innata para los números y los cálculos. Sin enseñanza formal, Itzel podía contar usando sistemas que parecían surgir naturalmente de sus 12 dedos. Mientras otros niños luchaban con las matemáticas básicas del sistema vigesimal maya, ella desarrolló intuitivamente métodos de cálculo que dejaban perplejos a los matemáticos más experimentados de la corte. Su madre, reconociendo el potencial extraordinario de su hija, comenzó a educarla en secreto. Akna había sido instruida en astronomía y matemáticas, algo inusual para las mujeres nobles, pero necesario debido a su papel en ceremonias religiosas específicas. Descubrió que Itzel absorbía conocimientos complejos con una facilidad que trascendía lo normal. Es como si hubiera nacido sabiendo cosas que otros tardan años en aprender, le confió Akna a su esposo una noche. Cuando le muestro los movimientos de Venus, ella inmediatamente comprende patrones que a mí me tomaron meses dominar. Sus manos parecen moverse por instinto propio cuando trabaja con números. Kinich observaba estas demostraciones con una mezcla de orgullo y temor crecientes. Su hija claramente poseía dones excepcionales, pero también sabía que en la sociedad maya, ser diferente podía ser tanto una bendición como una sentencia de muerte. Decidió que lo mejor era mantener las habilidades de Itzel en secreto hasta que pudieran entender completamente su significado. Pero los dioses tenían planes que no podían ser pospuestos indefinidamente. Cuando Itzel cumplió 12 años, ya había superado en conocimientos matemáticos y astronómicos a la mayoría de los sacerdotes menores del templo. Sus cálculos eran precisos hasta un grado que rozaba lo sobrenatural, y sus manos de 12 dedos se movían sobre los ábacos y instrumentos de medición como si hubieran sido diseñadas específicamente para esas tareas. Era una niña hermosa a pesar de sus manos diferentes, con ojos inteligentes, que parecían ver más allá de las apariencias superficiales, y una mente que procesaba información a velocidades que desconcertaban a sus maestros secretos. Pero también era una niña solitaria, mantenida apartada de otros niños de su edad por padres que temían tanto por su seguridad como por las reacciones de la sociedad. Todo cambió la noche en que Itzel tuvo su primera visión. Había estado estudiando antiguos códices astronómicos en la biblioteca secreta del palacio, cuando súbitamente se encontró transportada a un lugar que no reconoció, pero que sintió profundamente familiar. Se vio a sí misma parada en la cima del templo más alto de Calakmul, pero la ciudad que se extendía a sus pies no era la que conocía. Los edificios se tambaleaban como si la tierra misma estuviera temblando, grietas enormes se abrían en las plazas principales, y el cielo se había tornado de un color rojizo que no había visto jamás. En la visión, ella extendía sus 12 dedos hacia el cielo estrellado, y de cada dedo salían rayos de luz que se conectaban con constelaciones específicas. Mientras mantenía esta posición, los temblores gradualmente cesaban, las grietas se cerraban, y la ciudad volvía a la normalidad. Cuando despertó de la visión, Itzel se encontró sudando y temblando, pero con un conocimiento claro de lo que había visto. Corrió hacia sus padres y les contó cada detalle con una precisión que los dejó helados. Los dioses me mostraron el futuro, les dijo con una certeza que era aterradora en una niña de 12 años. Va a haber terremotos terribles que destruirán todas las ciudades mayas, pero mis manos pueden detenerlos. Por eso nací así. Por eso tengo 12 dedos en lugar de 10. Kinich y Akna intercambiaron miradas de terror. Las profecías sobre terremotos devastadores existían en los códices más antiguos, pero habían sido relegadas a meras supersticiones por generaciones de estudiosos que las consideraban alegóricas en lugar de literales. 3 días después de la visión de Itzel,
El primer terremoto golpeó. Comenzó como un rumble distante que la mayoría de la gente inicialmente ignoró, pero cuando los templos comenzaron a moverse y las estatuas de los dioses empezaron a caer, el pánico se apoderó de Calakmul. El temblor duró apenas 2 minutos, pero fue suficiente para agrietar varios edificios importantes y aterrorizar a toda la población. Lo que realmente alarmó a los sacerdotes fue que el terremoto había ocurrido exactamente como Itzel lo había descrito en su visión, hasta el más mínimo detalle. Naalnish, el sumo sacerdote, convocó inmediatamente a una reunión de emergencia con todos eruditos y astrónomos de la ciudad. Cuando Kinich les contó sobre la visión de su hija, el silencio que siguió fue ensordecedor. «Debemos consultar los códices del templo secreto», declaró finalmente Naalnish. «Si esta niña realmente ha sido elegida por los dioses para enfrentar lo que está por venir, necesitamos entender completamente cuál es su papel y cómo podemos ayudarla a cumplirlo». El templo secreto de Calakmul albergaba los códices más antiguos y sagrados de la civilización maya. Documentos que databan de los tiempos míticos cuando los dioses caminaban entre los humanos. Solo los sacerdotes de más alto rango tenían acceso a estos textos, y muchos de sus contenidos habían sido guardados en secreto durante siglos. Fue allí donde finalmente encontraron la respuesta que habían estado buscando durante 12 años. En un códice llamado Las Profecías de Itzamna sobre los tiempos finales, encontraron una descripción detallada de una época en que la tierra misma se rebelaría contra la civilización maya. Los terremotos serían solo el comienzo, seguidos por volcanes, inundaciones y otros desastres naturales que amenazarían con destruir todo lo que los mayas habían construido durante milenios. Pero el códice también hablaba de una salvadora elegida por los dioses, una niña que nacería con las manos de los 12 vientos sagrados, y que poseería el poder de comunicarse directamente con las fuerzas que mueven la tierra y las estrellas. La elegida llevará en sus manos la llave para restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra. Leyó Naalnish con voz temblorosa. Sus dedos adicionales le permitirán tejer conexiones con fuerzas cósmicas que están más allá del alcance de los mortales ordinarios, pero solo podrá cumplir su destino si es aceptada completamente por su pueblo, sin vergüenza ni ocultamiento. La implicación era clara. Itzel había sido mantenida en secreto durante 12 años, pero para salvar su civilización, tendría que ser revelada públicamente y aceptada por toda la sociedad maya. La decisión no fue fácil. Revelar a Itzel significaba exponerla a posibles ataques de aquellos que aún veían sus diferencias como maldiciones. Pero mantenerla oculta podría significar la destrucción de todo su mundo. El segundo terremoto, que llegó una semana después y fue aún más devastador que el primero, terminó de convencer a todos los escépticos. Esta vez, edificios enteros colapsaron, y varias ciudades menores reportaron daños catastróficos. Era evidente que las profecías se estaban cumpliendo exactamente como estaba escrito. Naalnish tomó la decisión que cambiaría para siempre la historia maya. Itzel sería presentada públicamente como la elegida de los dioses, y se le daría acceso completo a todos los conocimientos sagrados necesarios para cumplir su destino. La ceremonia de revelación se realizó en la plaza principal de Calakmul durante el solsticio de invierno, cuando las energías cósmicas estaban en su punto más poderoso. Toda la población de la ciudad se reunió para presenciar lo que muchos creían sería un momento histórico. Itzel, vestida con los ropajes ceremoniales más finos que los artesanos de Calakmul podían crear, caminó lentamente hacia el centro de la plaza. Por primera vez en su vida no ocultó sus manos, las mantuvo visibles, permitiendo que todos vieran los 12 dedos que la habían marcado desde el nacimiento. El murmullo inicial de la multitud gradualmente se transformó en silencio reverente cuando Naalnish comenzó a explicar las profecías y el papel de Itzel en salvar su civilización. «Esta niña no es una maldición», declaró el sumo sacerdote con voz que resonó por toda la plaza. «Es la respuesta de los dioses a nuestras oraciones. Ha sido marcada desde el nacimiento para protegernos de la destrucción que amenaza nuestro mundo». Para demostrar sus poderes, Itzel realizó cálculos astronómicos complejos usando solo sus manos,
prediciendo con precisión exacta el momento en que Venus aparecería en el horizonte esa noche. Sus 12 dedos se movieron con una gracia y velocidad que dejaron asombrados a todos los observadores, trazando patrones en el aire que parecían conectar directamente con las fuerzas cósmicas. Pero la prueba definitiva llegó cuando Itzel anunció que el próximo terremoto ocurriría en exactamente 13 días, y que ella estaría lista para detenerlo. Los siguientes días fueron una preparación intensa. Bajo la guía de los sacerdotes más sabios, Itzel estudió rituales antiguos que habían estado perdidos durante siglos. Aprendió a usar sus 12 dedos no solo para calcular, sino para crear conexiones energéticas con fuerzas que la mayoría de los humanos no podían ni percibir. Lo más extraordinario fue descubrir que sus capacidades iban mucho más allá de lo que incluso ella había imaginado. Podía sentir las tensiones en la corteza terrestre a través de sus dedos, percibir los movimientos de las placas tectónicas como si fueran extensiones de su propio cuerpo, y comunicarse con las fuerzas geológicas de maneras que desafiaban toda comprensión científica. Cuando llegó el día predicho, Itzel se posicionó en la cima del templo más alto de Calakmul, exactamente como había visto en su visión original. Toda la ciudad observaba desde abajo mientras ella extendía sus 12 dedos hacia el cielo, creando patrones complejos que parecían tejer conexiones invisibles entre la Tierra y las estrellas. Cuando comenzó el terremoto, fue exactamente como había predicho, violento, destructivo, amenazando con demoler todo lo que los mayas habían construido. Pero mientras Itzel mantenía su posición en la cima del templo, moviendo sus 12 dedos en patrones que parecían danzas cósmicas, algo extraordinario sucedió. Los temblores gradualmente comenzaron a calmarse. Las grietas que se habían abierto en los edificios empezaron a cerrarse. El rugido ensordecedor de la tierra en movimiento se transformó en un silencio sereno. Cuando todo terminó, Calakmul permanecía intacta mientras otras ciudades mayas reportaban destrucción masiva. Itzel había cumplido su destino, usando los dones que durante 12 años habían sido vistos como maldiciones para salvar a todo su pueblo. En los años que siguieron, Itzel se convirtió en la figura más respetada y venerada de toda la civilización maya. Sus conocimientos revolucionaron la astronomía, las matemáticas y la comprensión de las fuerzas naturales. Estableció escuelas donde enseñaba a otros a usar sus propias diferencias como fuentes de poder en lugar de motivos de vergüenza. Sus 12 dedos, una vez considerados marca de maldición divina, se convirtieron en símbolos de bendición y protección. Los artesanos comenzaron a crear amuletos con 12 puntas, y las madres rezaban para que sus hijos nacieran con dones únicos que pudieran servir a su pueblo. Pero lo más importante de todo fue el cambio en la forma en que la sociedad maya veía las diferencias. Bajo la influencia de Itzel, lo que antes era motivo de rechazo se convirtió en razón de celebración. Los niños que nacían diferentes ya no eran escondidos, sino honrados como posibles elegidos de los dioses. 25 años después, cuando Itzel ya era una mujer madura, respetada en todo el mundo maya, se sentaba frecuentemente con los niños de Calakmul, contándoles historias sobre la importancia de aceptar y celebrar sus diferencias únicas. Cada uno de nosotros nace con algo especial, les decía mientras sus 12 dedos tejían patrones hermosos que hipnotizaban a su audiencia joven. A veces ese algo especial nos parece una maldición porque no entendemos su propósito. Pero los dioses nunca nos dan nada sin una razón. Nuestras diferencias no son accidentes. Son regalos que esperan el momento correcto para revelarse. Y en las noches estrelladas de Calakmul, cuando la ciudad florecía bajo la protección de quien una vez fue considerada maldita, Itzel extendía sus 12 dedos hacia el cosmos y agradecía a los dioses por haberle enseñado que la verdadera maldición no es ser diferente, sino permitir que otros nos convenzan de que nuestras diferencias nos hacen menos valiosos. Su historia se convirtió en leyenda, pasada de generación en generación como recordatorio de que los mayores dones a menudo llegan envueltos en formas que no esperamos, y que la salvación del mundo puede estar en las manos de aquellos que la sociedad ha elegido rechazar.